Gracias por acompañarme en este tercer segmento del video número 6.1. ¿Qué es la austeridad? ¿Qué significa? ¿Por qué debemos adquirir ese estilo de vida? Segunda parte. En este segmento, analizaremos si la vida austera que dice llevar Andrés Manuel López Obrador es verdad, o si acaso es solo una estrategia política por parte de la élite gubernamental dirigida en la tierra por la organización secreta de los masones, comandada y dirigida a la vez por un grupo selecto de líderes de supremo nivel de poder llamados los Iluminados o Illuminatis, para terminar de someter al pueblo de México y prepararlo quizá para su exterminio. Toda vez que es la Agenda 21, uno de los objetivos principales de dicha secta. La Agenda 21, a la vez, es una serie de agendas que la élite de gobierno mundial ha distribuido a través de la ONU a todos los gobiernos de la Tierra e integrantes o no de dicha organización con indicaciones, órdenes y propuestas para la reducción de la población humana, mediante diversas formas de mortandad individual o colectiva de las personas en todo el mundo, de los cuales les doy ahora algunos ejemplos. Una de esas formas son la migración y los conflictos bélicos o guerras civiles y militares en todo el mundo. Pues muy lejos de evitarlas, como debiera ser su obligación, la ONU las alienta, las provoca y logra con ello cientos de miles de muertes, reduciendo así una parte de la población humana en la Tierra. Otra es el uso de vacunas obligatorias en edad infantil, que lejos de asegurar la vida sana a la humanidad, aseguran la muerte a determinada edad de las personas y crueles padecimientos de una vida en constante agonía. La carestía de los medicamentos y su uso indiscriminado son otra forma de mortandad mundial, pues en lugar de ser naturales y efectivos combatientes y exterminadores de la enfermedad y el padecimiento, se tornan como crueles y efectivos asesinos químicos del ser humano, transformando una enfermedad en otra, cambiando la enfermedad por padecimiento y el padecimiento en pobreza y miseria para la población. Crear alimentos, bebidas y postres tóxicos para la salud humana, así como permitir su uso y su comercialización, son otra forma legal de matar gente en todo el mundo. Y da la casualidad, queridos amigos, compañeros, familiares, soldados en guerra, de que en todo lo mencionado anteriormente está la mano negra de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, cuyo verdadero fin para el que ha sido creada por órdenes de los Illuminatis es para lograr y promover mundialmente de forma silenciosa y subterránea dicho objetivo, la disminución de la población humana, mediante la infiltración de su personal al poder político y gubernamental de todos los países que así se los permitan, mediante su firma de aceptación al falso, obscuro y entrampado pacto migratorio, el cual se encuentra formado por más de 160 países en todo el mundo que han sido obligados a agachar la cabeza y a reconocer como suprema autoridad a la ONU. Y entre esos países se ha encontrado a México desde hace ya algunas décadas, obedeciendo y siguiendo ciega y sordamente las órdenes e indicaciones que a manera de sugerencias y propuestas le han estado dando a sus corruptos e impunes gobernantes para acabar con México, y que luego esos corruptos exgobernantes de México encuentran protección y abrigo en países traidores e hipócritas como España, que diciéndose amigos de México le plantan así una serie de puñaladas por la espalda. ¿Hasta dónde, pues, es verdad el espíritu de servicio de esta organización? ¿Hasta dónde llega el poder de manipulación e influencia hacia los gobernantes de todas las naciones por parte de esta organización? ¿Por qué ahora que el pueblo de México ha demostrado querer ser diferente al del México que atinadamente se le ha etiquetado como corrupto, con mayor énfasis desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, se manifiesta un gran interés de apoyo por parte de la ONU? ¿Por qué ahora que el pueblo de México ha demostrado querer ser diferente hay esta intervención? ¿Será verdad que viene a México a ayudar en la venta del avión presidencial? ¿O será que viene a México a darle las indicaciones y lineamientos que al dedillo deba de seguir Andrés Manuel López Obrador? Esto y más, aquí en Desde mi Trinchera. Si tú eres o quieres ser
un soldado en guerra contra el sistema. Quédate conmigo. Yo soy Armando Mexicano. En breve, muy en breve, iniciamos. Un soldado en guerra. Como quedó comprendido en el video número 0 de esta misma saga de 10 videos llamada Política y Políticos, y que lo encuentras en mi canal de YouTube llamado Desde mi Trinchera, es aquel que lucha contra viento y marea por sus ideales, cumpliendo su propia misión y que a pesar de todo no se detiene. Es aquel que lo arriesga todo e incluso su vida con el fin de ganar, de alcanzar su objetivo. Y eso es lo que haremos en este canal. Luchar intensamente para que todo aquel que ha sido elegido por sí mismo para el despertar de su conciencia alcance sus objetivos convirtiéndose en un verdadero soldado en guerra contra el sistema, donde el único verdadero riesgo es ganar, 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 aún perdiendo la vida. Que yo, Armando Mexicano, un soldado en guerra contra el sistema desde los 14 años, proclamo, repito y sostengo a grito abierto ante los 4 vientos y a la edad actual de 53 años, que más vale morir con dignidad, honor y gloria que vivir en la vergüenza, aún rodeado de riquezas y lujos superfluos, lícitos o ilícitos, pero agachando la cabeza, humillado y aplastado por un abusador sistema político-religioso mundial, además de ruin y embustero. Para hablar de Andrés Manuel López Obrador, ya sea en favor o en contra, y más aún, para atreverse a analizar su vida austera, es necesario tener un buen nivel de conocimiento en cuanto a su vida. Es necesario tener los pies bien firmes sobre la tierra, la cabeza en su justo lugar y el alma y el corazón en la mano, para hablar con la verdad y sin rodeos. Palacio o a la chingada. Se ve a un hombre seguro, porque sabe lo que quiere, conoce la capacidad que tiene, sabe perfectamente de dónde viene y a dónde va, conoce claramente su deseado destino y la hora exacta a la que debe llegar. No se embarcó por allá en sus inicios políticos en los años 70 y 80 en un velero que navega sin timón ni motor, sin rumbo fijo en el altamar de la política mexicana, vehículo que no viaja, que solo navega y se mantiene a flote simplemente porque no tiene destino ni hora de llegada, que va a donde lo llevan los vientos favorables a los intereses de sus padrinos políticos, industriales y religiosos, corrigiendo y recorrigiendo conforme lo marque la brújula del dinero y la fantochería, como lo hicieron los fracasados aprendices de política, bien ponderados borregos seguidores de la dictadura porfirista, que gobernaron el país por más de 70 u 80 años, egresados de las tiranas, perversas y corruptas universidades en las que se convirtieron los partidos políticos mexicanos del PRI y del PAN, y que evidentemente, por falta de conocimiento y herramientas de control emocional, reprobaron el único examen que en su carrera debieron holgadamente aprobar, porque suplantaron la frase servir al pueblo por la de servirse del pueblo. Aquí vemos a un Andrés Manuel López Obrador definido en su vida. O logro mis propósitos de convertirme en el presidente de México en este último intento, o me voy a la chingada. ¿A la chingada o de la chingada? Son mexicanismos que usamos para denotar en serio o graciosamente inconformidad o descontento respecto de un lugar de origen o de destino que en ocasiones denota distancia lejana o circunstancia no favorable. Les doy algunos ejemplos de ello. O terminas este trabajo o te vas a la chingada. Es decir, o terminas bien este trabajo
o te vas a cualquier otro lugar inconforme para ti. Otro ejemplo sería: oye, estás sudando mucho, pues ¿desde dónde vienes corriendo? Desde la quinta chingada, es decir, desde demasiado lejos. Un ejemplo gracioso del estado de Zacatecas es el siguiente: vente vieja, vámonos a la chingada. Esta película no sirve, o este pozole no sirve, o ya está haciendo mucho frío. Es decir, vente vieja, vámonos a cualquier otro lugar que seguramente nos traerá inconformidad, porque el deseo era estar aquí, o saborear un sabroso pozole, o disfrutar de un buen clima, etcétera, etcétera. Pero como nada de eso es, pues vámonos a la chingada. O a cualquier otra parte, que esa otra cualquier parte es justamente la chingada. Un ejemplo del estado de Guanajuato sería el de una persona que no se siente muy bien de salud, o el de una persona que cree que no está bien su economía, o el de una persona que observa un panorama político o religioso no favorable para sí. Ejemplo: ¿qué hubo, Vicente? ¿Cómo estás? De la chingada, con una gripe desde el 1 de julio del 2018 y que se me ha convertido en pulmonía desde el 1 de diciembre de 2018. ¿Y de finanzas, compadre? ¿Cómo andan los negocios? Pues también de la chingada. Pues no ve, compadre, que ya el huachicol no deja nada. Ya ni la gente quiere participar. Sí, pues. ¿Y cómo ves, vale? Ese asunto de la cuarta transformación. No, pues está de la chingada. Ya sin corrupción, sin impunidad y con la Guardia Nacional. Segurito que nos va a llevar la chingada más de 5. La chingada es también el nombre de una quinta propiedad de Andrés Manuel López Obrador, ubicada en el municipio de Palenque del estado mexicano de Chiapas. Propiedad que le heredaron sus padres y a la que sarcásticamente Andrés Manuel se refiere en esta ocasión con cierto toque de gracia para definir que si no alcanzara a llegar a la presidencia de México, se retiraría de la política a vivir en su propiedad, que es una quinta y que se llama La Chingada. ¿A Palacio o a la chingada? A Palenque, Chiapas. Pero yo creo que va a ser a Palacio, porque la gente quiere que haya un cambio verdadero. En México, una quinta es una extensión de tierra no muy grande, quizá de 1 o 2 hectáreas, que además de ubicar vivienda en ella, es usada como lugar de esparcimiento, donde se puede disfrutar de la flora y la fauna en áreas naturales o creadas para tal efecto, para favorecer así un espacio para la meditación. No es una propiedad para crear ganado o realizar actividades de cultivo. Por tal razón, no se le debe llamar rancho, ni mucho menos llamársele granja. Aquí vamos a estar despachando desde el 1 de diciembre del 2018 para servir al pueblo de México. Dueño y gran señor de una gran imaginación y de gran capacidad para lograrlo, tal cual soldado en guerra en cumplimiento de una misión, lucha incansable y valientemente como el peje, nadando contra la corriente para alcanzar sus objetivos. Se visualiza con una gran claridad como presidente de México, aún cuando solo era por tercera ocasión ya un candidato más a la presidencia de la República Mexicana. Y es ahí donde desde siempre se observa un alto grado de austeridad en la actitud y conducta de este hombre, cuya misión, propósito e ilusión no fueron instantáneos de un minuto a otro, o sueños guajiros de borrachera, producto de una noche de aventura o de ilusiones surrealistas, sino verdaderos propósitos, grandes metas para las que se requieren altos niveles de austeridad. Este es el crucero del bordo de Nacajuca. Aquí en 1995 el movimiento indígena estaba reclamando porque Pemex contaminaba las tierras, el agua, el aire. Llego y me pongo adelante. De manera ingenua le digo al jefe del operativo: a ver, identifícate, ¿cuál es la orden que traes? Pues la orden era
desbloquear para evitar que se nos vinieran encima. Empezamos a cantar el himno nacional. Son de esas decisiones que uno toma en la vida y que no me avergüenzo. Pero no te confundas, querido familiar y amigo. Hablar de austeridad no es solo hablar de dinero, no es solo hablar de vivir con lo justo y lo necesario en cuestión de bienes materiales, lujos y comodidades, sino además, como te lo dije desde el segundo segmento del video número 6, donde te definí con claridad, palabra por palabra, frase por frase, qué es la austeridad y qué significa. Vivir con austeridad es vivir en la justa medianía en cuanto a actitud y conducta. Y medianía significa punto medio, punto exacto de equilibrio entre un extremo y el otro, del cual también ya hablamos. Por eso, vivir de manera austera en cuanto a actitud y conducta es vivir de manera equilibrada, es usar solo lo necesario para conducirse por el honorable camino de la justicia y la paz. Es actuar siempre a la defensiva, mas nunca a la ofensiva. Porque es actuar con convicciones y de manera pacífica, que nunca ha habido un muerto en nuestro movimiento. Yo les invito a que mantengamos la calma. Y fíjense que les estoy pidiendo algo el día de hoy que fuimos agredidos. Un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás. Es utilizar solo la fuerza y la actitud necesaria para someter, mas nunca para dañar. Utilizar en la lucha como estandarte, como escudo protector, solo la verdad, por bochornosa e indignante que ésta sea. Pues toda lucha sostenida en la verdad es lucha ganada. Mientras que una lucha sostenida en la mentira, mediante falsos testimonios, falsos argumentos, falsas acusaciones o no probatorias, es una lucha perdida. Aun que algún nefasto, cruel y corrupto juez o magistrado la declare lucha ganada, pues de las leyes de la tierra se pueden burlar hasta sus mismos creadores, pero de las leyes naturales jamás. En el pasado, presente o futuro, logra o logrará nadie burlarlas sin pagar el precio justo, sin importar las investiduras políticas, religiosas, comerciales o divinas que se pretendan ostentar. Vivir con actitud y conducta austera es ser prudente en todo y por todo. Es controlar los sentidos y las pasiones personales, de todo tipo, desde los sentidos y pasiones materiales, emocionales y espirituales hasta los sentidos y pasiones sexuales. Es garantizar el logro de sus metas, es hacer realidad sus sueños, es coronarse de éxito y triunfo. ¿Qué pasó aquí? Pues tiraron gases lacrimógenos, a la gente le tiraron muchos balazos, salieron huyendo para allá, unos viejitos para acá y bueno, unos desastres tremendos. Y a Andrés Manuel le rompieron la cabeza con un tortol, un policía. Sí, nos acordamos de esa fecha. Es un hombre que ha luchado mucho por la comunidad. Él trabajó aquí en el INE y ayudó a muchísimos, a los viejitos sobre todo, a la gente del campo, los apoyó con viviendas, con el señor Pedrero en ese tiempo. Entonces, por eso es que la gente lo sigue mucho, porque él está con los de abajo. Aquí somos gente pobre, gente de comunidad. Una persona austera no es una persona agresiva, pero tampoco es una persona dejada. Una persona austera no es aquella que grita eufóricamente frases sin ton ni son, es decir, sin sentido ni razón. Pero una persona austera tampoco es aquella que calla por miedo a ser reprimida o enjuiciada. Una persona austera no es aprovechada o abusiva en contra de los más vulnerables, pero tampoco es una persona agachona o alcahueta que lo permita. Una persona austera es aquella que se abstiene de actuar con prepotencia,
que se abstiene de hacer cosas que la dañan y dañan a su familia y a sí mismo, como a sus semejantes, a su ecosistema y a su medio ambiente. Es aquella que se abstiene de tomar el sexo prohibido porque no le pertenece, porque le pertenece a otra persona, porque es el derecho exclusivo de alguien más. Por aquí pasé caminando hace como 26 años en el éxodo por la democracia, porque no querían respetarnos el triunfo en el municipio de Cárdenas, Tabasco, y tuvimos que caminar desde Villahermosa hasta la Ciudad de México. Era formado ese éxodo por 3 grupos, siempre lo recuerdo mucho. Los demócratas, los místicos, que pensaban que el éxodo era como una peregrinación, y otro grupo, ¿no? Los rebeldes, los jóvenes. En ese entonces yo era muy rebelde. Pero tú hiciste 2 éxodos. Sí, pero te estoy hablando del primero. Sí. ¿Y el segundo también por aquí? También por aquí. El segundo a finales de 1994, porque nos hicieron un fraude, para variar. Una persona austera es aquella que guarda en su corazón la razón de su verdad para cuando realmente la necesita en favor de la justicia de algo o de alguien. Es aquella que guarda su energía para gritar, luchar, nadar contracorriente y correr incansablemente a salvarle la vida a algo o a alguien. Es aquella que ahorra tiempo para dedicárselo primero a sí mismo y luego a sus seres queridos. Es una persona austera, aquella que ahorra energía sexual y amorosa para entregársela por completo sin reserva ni medida a la pareja que para vivir le ha sido concedida. Es una persona austera, la que logra contener en lo más profundo de su ser el insaciable deseo de la venganza, el gigantesco odio y rencor en contra de algo o de alguien. Es austera, la persona que contiene su ira, su rabia, su enojo para no causar un daño físico, emocional o moral a algo o a alguien. Es una persona austera, la que respeta los límites de su economía personal, por pocos o muchos ingresos que obtenga. Aquella que jamás anda pidiendo prestado ni dando prestado, simple y sencillamente porque sabe administrar su dinero y el valor de la amistad con quienes son importantes para su vida. Es una persona austera, aquella que todo lo hace en su vida con gran mesura, la que en sus exposiciones, conferencias, respuestas y declaraciones lo hace sostenida en la verdad, jamás en la mentira, en la difamación o en la calumnia. Es aquella que tanto para hablar como para levantar la voz cuando es necesario, asimismo, al sostener una charla, una discusión, un debate o defensa, utiliza movimientos, actitudes e incluso una mímica y gesticulación respetuosa, palabras y frases dentro de un marco de moderación y prudencia. Sí, aquí ha sido escenario de los grandes movimientos. Es el corazón político, cultural, religioso de México. Esta plaza de la Constitución. Me he quedado a dormir meses. He encabezado actos, manifestaciones. He presenciado llenos de esta plaza. A proceder penalmente en contra del señor Andrés Manuel López Obrador por ser probable responsable en la comisión del delito previsto y sancionado por los artículos 206 del Código Penal Federal. Tiene la palabra el ciudadano Andrés Manuel López Obrador. Comparezco con dignidad ante este tribunal por el juicio de desafuero en mi contra. Ahora resulta que en el país de la impunidad, en el país Del FOBAPROA, de los amigos de Fox, del Pemesgate, a mí me van a desaforar, me van a encarcelar y me van a despojar de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital. Finalmente, es una persona austera,
aquella que siendo prudente en todo y por todo lo que hace en cada minuto y cada segundo a lo largo de su vida, logra mantenerse en un estado de sobriedad absoluto, siendo consciente de sus obligaciones y derechos, de su razón y de su falla, de su fuerza y de su vulnerabilidad, de su poder y de sus límites, pero sobre todo, siendo consciente que su actitud y conducta son los ingredientes esenciales en el logro de sus triunfos y fracasos, y que son la pluma, justamente la tinta con la que se escribe su propia historia. Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar y por lo que pueda representar junto con otros mexicanos para el futuro de nuestra patria. Como deben suponer, estoy acostumbrado a luchar. No soy de los que aceptan dócilmente condenas injustas. Me voy a defender y espero contar con el apoyo de hombres y mujeres de buena voluntad que creen en la libertad, en la justicia y en la democracia. No llevaré a nadie al enfrentamiento. Todo lo que hagamos se inscribirá en el marco de la resistencia civil pacífica. Por último, diputadas y diputados, ustedes ya recibieron la orden de los jefes de sus partidos y van a actuar por consigna, aunque se hagan llamar representantes populares. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! Y Andrés Manuel López Obrador, al cumplir fehacientemente con todas y cada una de estas prerrogativas, desde su infancia, pasando por su adolescencia y juventud, cruzando su guerrera e intempestiva carrera política en su madurez, por ahora y hasta ahora, con apenas 5 meses de administración pública como primer mandatario, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas del país, como verdadero primer presidente opositor y el mejor presidente de México hasta ahora y por ahora, es merecedor, pues, de ser llamado representante modelo de una vida austera y digno ícono de austeridad. Yo tenía ya la idea muy clara que ellos iban a votar por el desafuero. Aprobado el dictamen por 360 votos. Comuníquese en sus términos. Había mucha tristeza en la gente, había una combinación de rabia y de tristeza. Después que votaron los diputados del PRI y el PAN por el desafuero. Tanto que te queremos, Andrés. Una nueva traición Mira lo que te hicieron. se consuma hoy Desgraciado. Desgraciado. en nuestra patria. Desgraciado. No creo que llegue al lugar para meterlos a todos a la cárcel. No podemos permitir que nuestro candidato, nuestro hermano López Obrador, vaya a la cárcel. Juntos hasta el final. Ha muerto la democracia. Podemos hablar por la patria nosotros. Nosotros sí. Los diputados no. Están agrediendo a lo más sagrado de la patria, que son sus hijos. El pueblo me sacó adelante porque el pueblo es mucha pieza. La gente de la Ciudad de México es muy solidaria, muy fraterna. Es el pueblo más politizado, más consciente que hay en todo el país. Solamente he visto solidaridad como en la Ciudad de México, en las comunidades indígenas. Esta ciudad, a pesar de que
todo el mundo camina deprisa y todo el mundo está en lo suyo. Cuando se trata de apoyar una causa justa, la gente se manifiesta. Después de muchos años de lucha, de protestas, manifestaciones en defensa del petróleo, en defensa de la tierra, en defensa de los derechos humanos, en defensa de la democracia, cuando llegué aquí, lo primero que hice fue abrir esta ventana y salir a este balcón para no olvidar que en la plancha del Zócalo había estado muchas veces protestando, para no olvidar de dónde venía. Ahora bien, una vez analizada, probada y comprobada hasta el día de hoy, la real y genuina vida austera de este hombre, que desde la presidencia de la República dirige las riendas del país. Una vez que hemos analizado y encontrado el verdadero propósito de la ONU y sus creadores, quienes desde antes de generarla como organización, ya luchaban en favor de generar caos, mortandad humana y destrucción en el mundo, como en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, como diversos y frecuentes conflictos sociales que comienzan siendo manifestaciones, continúan convirtiéndose en sufrimiento y tortura de la gente humilde y terminan finalmente convertidas en verdaderas masacres y matanzas de personas inocentes, hombres, mujeres y niños en todo el mundo, de los cuales vastos y repetidos ejemplos los tenemos hoy en México a lo largo y ancho de su historia como nación. Una vez que hemos analizado, visto y comprendido que la élite gubernamental mundial no le interesa la paz, el bienestar, ni mucho menos la prosperidad o la verdadera educación de los pueblos, sino todo lo contrario. Una vez que hemos comprendido que ellos, los dueños del mundo, a través de los Illuminatis, van plantando en cada país y en cada cierto tiempo la semilla de la discordia entre los países, la semilla de la corrupción y la impunidad, la semilla del hambre, la sed y la miseria, la semilla del conformismo y la ignorancia a su vez, a través de organizaciones como la ONU, Organización de las Naciones Unidas y otras que van siendo creadas con fines, propósitos iguales o similares. Nos surgen una infinidad de dudas, preguntas que quedan en sombra. Una organización que supuestamente ha sido creada para promover el respeto, la participación comercial, científica y financiera entre todos los países del mundo y así garantizar la paz mundial, creada, comandada y operada por supuestas personalidades de gran capacidad y conocimiento administrativo, tanto financiero como político y bélico, como lo es la ONU. No pudo o no quiso evitar que la avaricia territorial y la prepotencia intromisora de los Estados Unidos, bajo el capricho infantil de la familia y dinastía Bush en el poder, que al parecer tiene más poder que la misma ONU, en su obstinado jueguito de guerra, atacara bajo argumentos verdaderamente absurdos a países como Irak, ocasionando una masacre total con miles y miles de personas muertas entre militares iraquíes y estadounidenses, gran mayoría latinos por cierto, que nos hace pensar que dicha organización venga a México con el fin de ayudar en la venta del avión presidencial y otras cosas. Evitar pensar que esta organización no se acerca a México para ayudarlo, sino más bien para destruirlo.
¿Qué tipo de apoyo o servicio puede brindar verdaderamente a los países esta organización obscura, al servicio de los deseos y decisiones de los Estados Unidos, comandados a su vez por las fuerzas Illuminatis y los que están gobernando detrás de ellos? ¿O podemos, los mexicanos, creer que esta organización pudiera ayudarnos en algo si cuando imperaba la corrupción, la impunidad, la prepotencia, el robo y la total deshonestidad en los gobiernos del PRI y del PAN por más de 70 años, nunca hicieron nada por México? Ni intentaron asesorar ni detener la mano flagrante, opresora y abusiva de los expresidentes en contra de su propia nación. ¿Qué realmente podemos los mexicanos esperar de esta organización cuando estamos con la esperanza de un cambio total y verdadero en México, con el apoyo de un nuevo gobierno honesto y transparente, jalando bocanadas de aire para sobrevivir? ¿Cuándo ha intervenido la ONU en beneficios del pueblo humillado, aplastado y pisoteado por la delincuencia organizada, no solamente en México, sino en El Salvador y todo Sudamérica? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo los mexicanos tenemos que soportar los abusos y las vejaciones voraces e insaciables de los Estados Unidos sin que haga algo la famosa ONU? ¿Y acaso realmente la necesitamos para algo? ¿Realmente los metiches norteamericanos y malolientes hocicos de reptil que los comandan y gobiernan tras las sombras a toda América Latina y Europa, así como los nefastos y horripilantes lagartos de cola larga, civilización reptiliana o raza de víboras, como la definió Jesús de Nazaret hace más de 2000 años, y que en silencio y en secreto son los que gobiernan al mundo desde Gran Bretaña y Reino Unido, permitirán que México se gobierne de forma independiente al ondeo de su bandera, la austeridad republicana? ¿Es posible creer y pensar en el país libre, democrático, respetuoso, austero y triunfador que el pueblo de México quiere y pretende llegar a ser, cuando su economía y estatus social ante el mundo aún depende en gran medida de un país capitalista, usurero y abusador como lo es los Estados Unidos de Norteamérica? Querido familiar y amigo, soldado en guerra contra el sistema, tal vez usted tenga de forma instantánea para sí mismo una respuesta que sin duda es la correcta para estas y más preguntas que le aclaran y le invitan a la reflexión. Pero de manera oficial, objetiva y ética no la hay, ni en el más alto y reconocido periodista o medio de comunicación, cuando no sea solo conjeturas con un alto margen de error. Dado el caso de que desde los niveles más básicos hasta las más altas esferas de la élite gubernamental, continúa habiendo un celo y un hermetismo total en cuanto a determinado tipo de información. Sin embargo, aquí Desde mi trinchera, la iremos dilucidando poco a poco en cada uno de nuestros videos. Por ahora, nos enfocaremos de nueva cuenta en la importancia y la necesidad que en México tenemos de adoptar para nuestro beneficio y por nuestro propio bien una vida austera, justo como la que nos modela desde su investidura presidencial y hasta ahora el mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Es así como queda demostrado que analizando un buen nivel de vida austera, llegaremos a obtener una vida plena en completa felicidad y armonía, no solo con nuestros semejantes en todo el mundo, sino también con nuestro ecosistema y nuestro medio ambiente. Es el medio a través del cual alcanzaremos el arma más poderosa con la que derrotaremos a esta maldita raza de reptiles que nos gobierna y nos manipulan a través de la política y la religión desde hace miles de años. El verdadero amor, aquel que nace del alma, de un voluntario despertar de la conciencia y de lo más profundo del ser, para beneficiar, servir y protegernos no solo a nosotros mismos, sino a nuestros semejantes, a nuestros animales y a nuestro medio ambiente, como gran guerrero que todo lo puede, que se enfrenta a todo y a todos y aún así, imponente y seguro, prevalece. No el amor bíblico al que hipócrita e interesadamente hacen referencia a los líderes religiosos desde el más bajo nivel hasta los jerarcas superiores, instruyendo y dogmatizando a una población ignorante a ser insensata, esclava e igual de hipócrita.
pues en la mayoría de las veces, en nombre de Dios y a nombre de su Dios al que algunas religiones se refieren como Jehová, Yahvé, Alá, etcétera, etcétera, cometen los más atroces y psicópatas crímenes, como lo son y lo han sido desde siempre los mismísimos miles de sacrificios humanos y animales que desde siempre ese mismo Dios demanda de quienes considera su pueblo. Y pueblo que a cambio de su sumisión y obediencia luego es sometido a la pobreza, a la miseria, al dolor, a la enfermedad, al padecimiento y finalmente a la muerte. Pueblo que con engaños y falsas promesas de reinos y paraísos eternos es pasado por el fuego, reducido a cenizas y olvidado para siempre en el pasado. No al amor disque hermoso, maravilloso y gigante, omnipotente, al que hacen referencia los poetas, los filósofos y los falsos adoradores de ídolos, ya sean humanos o inanimados símbolos y figuras usadas por la hipocresía y la ignorancia. Pues lo usan para crear falsas historias de amor o historias de falso amor, mediante cuentos y poemas maravillosos, consternosas novelas y ensayos románticos, apasionantes películas y prometedores viajes de eterno amor, y que terminan siendo no más que proyectos de economía personal de su propio autor. No al amor eterno que los hipócritas dicen tener y jurar por su pareja, con quienes contraen para siempre nupcias civiles y religiosas para formar un hogar, disque bajo el marco del respeto y la fidelidad, y que más rápido de lo esperado se tornan en verdaderos fracasos matrimoniales, porque lejos, muy lejos de ser un hogar fundamentado en el verdadero amor, el respeto y la dignidad, se fundamentó en la economía, en el interés, en la mentira, en la falsedad y en el descontrol total de los sentimientos y las pasiones, que generan finalmente la irremediable ruptura de la pareja y con ello la sentencia del sufrimiento y daño emocional y permanente de lo que debiera ser el mayor de los tesoros en común, sus propios hijos. Es por ello que una vida austera, antes y después del matrimonio, es el estilo de vida que propiciará y levantará al ser humano de una vez por todas hasta alcanzar un nivel espiritual, y descubrirá el ser humano la maravillosa realidad en cuanto a riqueza, el tesoro de una salud física y emocional, la absoluta hermosura de la naturaleza, el incomparable brillo de los colores y la clara nitidez de su propia vida, en un tierno y amoroso despertar de su conciencia. Encuentra el video completo por su nombre y número en mi canal de YouTube llamado Desde mi Trinchera. En lista de reproducción encontrarás más de mis videos que te ayudarán a entender más y mejor el trabajo de Andrés Manuel López Obrador y su gabinete. Si te gusta o no el trabajo, el contenido de mis videos, coméntame. Tu like me servirá para seguir adelante. Por favor, compártelo con otras personas para que más gente lo vea. Yo soy tu servidor y siempre amigo, Armando Mexicano, quien se despide. Hasta la próxima.